Listo. ¿Me confirman ahí, chicos, si están viendo ya la pantalla? Sí, señor. Listo, vale. Excelente. Muchas gracias. Listo. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos, chicos. Espero se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido un buen fin de semana. Pido disculpas, no pude realizar la conferencia el viernes ni el sábado, entonces por ello estamos el día de hoy aquí, ¿vale? En sí, la conferencia del día de hoy vamos a dar apertura a lo que es la actividad de proyecto número 4, en la cual pues vienen nuevos retos que debemos nosotros afrontar, y es uno de ellos el tema de la base de datos, de para qué utilizamos una base de datos, por qué deberíamos utilizar una base de datos, en qué casos aplicaría y por qué realmente hoy en día eh, son bastante importantes. Inclusive diría unas palabras por allí de una persona importante en el mundo de la enseñanza, en la plataforma de TIN, que dijo que en este caso las bases de datos dominan hoy realmente la tecnología, porque allí es donde se almacena la información. ¿Listo? Sin información realmente no existiría ningún sistema, ningún software como el que tenemos hoy. Ahora bien, dando ese contexto, vamos a iniciar. Bueno, ya el día de ayer califiqué unas evidencias respecto a la actividad en la cual se deben desarrollar los ejercicios en JavaScript. Algunos en esa evidencia les coloqué no aprobado por cositas muy pequeñitas, pero la idea es como tal que puedan aprender de los errores, ¿listo? Entonces no lo tomen como a mal de que, pues me faltó tal cosita, sino tan solo con eso nos obliga a nosotros poder revisar qué fue lo que nos quedó mal y con ello ir aprendiendo. En realidad en la programación, no, hoy en día a día se encuentras con más errores que realmente la solución. Entonces, se demora uno más corrigiendo los errores que programando, por decirlo de esa forma. Pero, nuevamente, si no comprenden bien qué fue lo que les escribí el comentario que les dejé allí en la evidencia, porfa, me avisan y les trato de explicar de una mejor manera mediante una conferencia. La idea no es que se queden allí trabados porque yo les haya dicho, no, es que no está bien, sino que podamos nosotros solucionar esa problemática y seguir avanzando y aprender de esos problemitas o esos errores que tenemos allí, ¿vale? ¿Me escuchan bien hasta ahí, chicos? ¿O hay Sí, señor. interferencia? ¿Bien? No, está bien, Está profe. bien. Listo, excelente. Es que por aquí está llovinando, entonces si se escucha malito me avisan. Ahora bien, en cuanto a esta nueva actividad de proyecto, nosotros tenemos más material de formación y dentro de este material de formación tenemos por aquí uno llamado conceptos generales de bases de datos, conceptos básicos, programación orientada a objetos, diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, diseño de patrones de software, concepto y tecnologías de arquitectura para el desarrollo web, validación de documentos y más material de información de formación correspondiente al área de inglés, ¿vale? Entonces, sobre este material nosotros vamos a trabajar lo que son las evidencias. Recordemos que todas las evidencias que nosotros desarrollamos en la formación están basadas sobre el material. O en el material podemos encontrar básicamente la documentación para darle solución a esa evidencia. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a lo que vamos a ver el día de hoy, es tan solo una evidencia, aunque teníamos planeada pues más. La cuestión es que la evidencia es un poquito compleja, no tan compleja, pero la idea es que podamos dar a conocer el tema y que puedan entender el tema a cabalidad. Esto no es un tema muy complejo, entonces igualmente si tienen dudas, preguntas, por favor, las hacen. Y recuerden que el que más pregunta realmente es el que más conocimiento va a adquirir. ¿Por qué? Porque uno tiene ganas de entender cómo solucionar eso y dos, pues el cerebro va a captar eso de una mejor manera. La va a guardar cuando uno tiene pues más ansias de saber cómo se soluciona o para qué se utiliza cada cosita. Esta evidencia en sí va hasta el 7 de mayo, entonces tenemos realmente casi 2 semanitas. ¿Sí? Ah, chango, el 7 de mayo. Espérame. Está mal. Eso hasta el primero de agosto, septiembre. Listo hasta el primero de septiembre. Entonces no le paren bolas a esto. Lo copié mal aquí en la fechita. O sea, hasta el primero de septiembre. Corregémoslo aquí de una. Primero de septiembre. ¿Listo? Ahora bien, la temática que vamos a iniciar o la temática que vamos a iniciar es con la temática de bases de datos.
¿Alguien tiene alguna idea, algún concepto de qué es una base de datos? Una base de datos es donde se puede agrupar demasiada información, en ¿Correcto? donde se puede clasificar, donde se puede filtrar, organizar, digámoslo así, más que Correcto. todo como orden del dato. Correcto. Excelente, excelente. Muy buena descripción. En sí, eso es una base de datos. Una base de datos es un lugar donde nosotros almacenamos información. Esa información más adelante la podemos consultar, podemos decirle, en este caso, la estructura de cómo queremos que se almacene esa información para tener una buena organización, como lo decía la compañera. Algo interesante en cuanto a las bases de datos es que podemos hacer una representación o una analogía frente a, no sé, las bibliotecas que teníamos antiguamente, antes de que tuviéramos computadoras para nosotros acceder a libros o cositas como esas. Las bibliotecas anteriormente lo que habían era unos cajones donde uno buscaba como tal un libro, o bueno, antes de buscar el libro buscaba una ficha en unos cajoncitos en el cual le decía, "Ah, listo, en este cajoncito están 100 libros, aquí hay una fichita, esta fichita dice el libro se encuentra ubicado en tal cubículo, en tal fila, aproximadamente en tal libro. ¿Listo? Entonces, realmente podemos hacer alusión de una base de datos, algo como las bibliotecas, porque en las bibliotecas se organizaban, se organizaban los libros de forma, pueden ser por orden alfabético, por categorías, en este caso de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacíamos era ir, buscar como tal esa información primero, luego ir a la información que decía cada ficha para encontrar el libro. Eso básicamente podría ser, en este caso, una base de datos en la antigüedad. Hoy en día las bases de datos ya están sistematizadas, es decir, en una computadora podemos encontrar una base de datos. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué necesitamos nosotros una base de datos? En este caso, vamos a dar o a exponer un pequeño ejercicio y era el ejercicio que nosotros desarrollamos en la actividad pasada, en la cual lo que hacíamos era agregar personas o registrar personas y sus gustos de canciones. ¿Listo? Sobre sobre este problema vamos a responder dos preguntitas y ya vamos a pasar a ello. Por aquí tengo ya el problemilla. Entonces, recordemos este script, lo que hacía era aquí registrar personas o registrar en este caso dos personas y mostrarlo en dado caso. Vamos a hacer el ejercicio, lo ejecutamos. Él me pide registra una persona, le voy a colocar Juan, le coloco información al azar, ¿sí? Y voy a, en este caso, a registrar otra persona. Voy a colocarle Pedro y le coloco información al azar. ¿Listo? Ahora le voy a colocar un número 2 y le digo muéstrame la persona 1. ¿Listo? Y le doy en este caso 3. Y ya aquí lo que él me hizo fue mostrarme la información de la persona 1. ¿Listo? Me mostró la información de la persona 1. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es lo interesante y es donde entran a jugar las bases de datos. Si yo doy ejecutar, ¿qué pasa? Se elimina la información. Porque si yo le digo, muéstrame una persona, muéstrame la persona 1, él me dice, pues no existe la persona 1. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos solucionar esta problemática? Es decir, ¿cómo podríamos evitar que las personas se eliminen al momento de terminar la ejecución de un programa? ¿Alguien tiene alguna idea? Guardándolo en una base de datos. Guardándolo. Correcto, esa es la palabra correcta, guardándolo en una base de datos. ¿Listo? Una base de datos sería una ubicación externa en la cual nosotros almacenamos información para luego ir a consultarla y trabajar sobre ella. En este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí para solucionar esa problemática? Primero, en este caso, cuando tengamos ya la persona creada, lo que le decimos aquí es, por favor, guardar en base de datos. ¿Listo? Hasta aquí, con esta línea 35, podríamos decirle, por favor, guárdeme de base de datos las personas, ¿cierto? Y cuando iniciemos nuestro sistema, ¿qué podríamos hacer? Decirle, verifique la base de datos y traiga las personas registradas, ¿verdad? ¿Para qué hacemos esto? ¿Alguien tiene alguna idea?
Para cuando se haga la consulta, que puede ser uno de los primeros casos, no ingresar a una persona, sino consultar, Correcto. se puede Entonces, atraer. antes de que nosotros, bueno, cuando iniciemos el programa, lo que él va a hacer es preguntar a la base de datos, vea base de datos, ¿usted tiene información de personas? Si tiene información de personas, le decimos, por ejemplo, o le podríamos decir, porque eso es algo hipotético, aquí no estoy escribiendo código para hacer eso, pero aquí le podemos decir, si tiene personas registradas, agréguelas a la variable personas, ¿cierto? Si tiene personas registradas, agrega a la variable personas. Si no, no haga nada. ¿Por qué? Porque la variable personas está quedando vacía. ¿Listo? Pero si tiene, él las va a agregar. Y si las agrega, yo cuando ejecute y le digo mostrar y le digo 1, él me debería mostrar personas en dado caso de que tuviésemos al menos 2 personitas. ¿Listo? Entonces, al momento de que nosotros registremos, deberíamos guardar en base de datos y cuando ejecutemos nuevamente, deberíamos primero consultar en la base de datos, si tiene información, traerla, guardarla en la variable y volver a ejecutar el programa. O seguir, en este caso, corriendo el programa para preguntarle una ubicación de una persona. ¿Entendió hasta aquí cómo podríamos solucionar ese problema de que cada vez que ejecutemos se pierden los datos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? Pues en el momento no, o sea, pues es claro que necesitamos de una base, ahora bien, pues lo que tenemos que hacer es saber cuál es la base, porque digamos Listo, que listo. uno lo que conoce es una base normal en Excel, que se puede filtrar, que se puede organizar, que se puede Correcto. colorear, que puede hacer todo, pero pues realmente esto debe ser muy diferente a el Excel. Listo, excelente. Entonces aquí vamos a la parte conceptual. Aquí estamos entendiendo es para qué nosotros necesitamos una base de datos o por qué utilizar una base de datos. En este caso, la respuesta a esta pregunta, ¿qué podemos hacer para que las personas puedan guardar, para que queden guardadas y no se pierdan? Era lo que dijo el compañero, guardarlas en una base de datos. Y ahorita viene otra pregunta interesante, pero nosotros ya comprendimos de que guardamos la información en una base de datos. Al momento de que se ejecute nuevamente el programa, le decimos base de datos, ¿usted tiene información? Si sí tiene, por favor, cárguela aquí y corramos el programa o lo que sigue el programa. Si alguien intenta imprimir a una persona, pues le decimos, vea, imprima a la persona tal. ¿Listo? Y al momento de que registremos una persona, la guardamos en base de datos. Con eso, cuando se ejecute nuevamente, ya van a haber más personas y se van a cargar más. Cuando registremos más, pues se guarda más en la base de datos y podemos consultar más personas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Podemos ir guardando, consultando, guardando, consultando, guardando, consultando, guardando, consultando. Cuando inicia el programa, consultamos. Si no hay nada, pues no pasa nada. Podemos guardar personas y las guardamos en la base de datos. Y cuando corramos nuevamente el programa, pues lo consultamos otra vez. Consultamos esa base de datos otra vez. ¿Listo? Hasta aquí es la parte conceptual que quiero que entiendan. Es para qué utilizamos nosotros una base de datos o por qué la deberíamos utilizar. Porque es que, bueno, a mi pensar, ¿no? Cuando yo aprendí, en este caso, programación, a uno se le dificultaba entender, listo, me explican base de datos, pero ¿en qué la aplico o por qué la debería aplicar? ¿Listo? En este caso, tenemos un claro ejemplo y es que si corremos este programa, guardamos personas, cuando se termine, se van a borrar. Para evitar que se borren, las guardamos en una base de datos. Cuando cargue el sistema otra vez, las cargamos o preguntamos a base de datos si hay, guarde y consultamos. Con eso la información no se va a perder. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué estructura debería tener la tabla o las tablas para guardar dicha información? Y esta pregunta creo que la vamos a resolver ahorita más adelantito. ¿Listo? Ahorita la respondemos, me acuerdan, por favor. Ahora bien, en cuanto a esta evidencia llamada identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, tenemos un material de formación, el cual se denomina conceptos generales de bases de datos. Allí hay información bastante importante que debemos revisar ahorita para solucionar esta problemática. En esta evidencia nos dice aquí lo siguiente. En el modelo entidad-relación, o el modelo entidad-relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en que estos se relacionan entre sí.
En la siguiente actividad se identifican las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Elabora el modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software y se deben seguir las normas básicas de representación de un documento escrito, portada, introducción y conclusiones. Para esta evidencia debemos tener en cuenta, o para el modelo entidad-relación, elaborar el modelo teniendo en cuenta las entidades, atributos, tipos de relaciones entre entidades, claves y tipos de claves. Entonces, esto es lo que nos dijeron aquí. Realmente, ese modelo entidad-relación es una representación gráfica de nuestra base de datos. O es una base para nosotros estructurar nuestra base de datos. ¿Listo? Es una pequeña base para nosotros luego construir nuestra base de datos sobre ello. Ahora bien, seguido a esto, vamos a tener por aquí, ahorita vemos un videito que les dejé un enlace aquí, 5 minuticos de videito, y vamos a tener por aquí unos conceptos. Esto está en cuanto al material de formación, y nos dice aquí que una base de datos es un concepto general en cuanto a la RAE, que dice que es un conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversa información. De acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo en Excel puede considerarse una base de datos o un conjunto de archivos debidamente organizados, o la lista de nombres y teléfonos que están en nuestros smartphones, nuestros teléfonos. En principio, es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de desarrollo de software se refiere a ese conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y gestionada a través de un sistema de gestión de bases de datos. ¿Listo? Una base de datos es algo diferente a un sistema de gestión de base de datos. La base de datos es la información guardada, almacenada de manera ordenada, y el sistema es el que me permite acceder a esa información. ¿Listo? El sistema es el que me permite decir, por favor, tráigame tal información, por favor, tráigame tal información, por favor, tráigame tal información, o por favor, inserte esa información, inserte esa información, inserte esa información, o elimine esa información, o elimine la información. ¿Listo? Entonces, la base de datos es la información almacenada y organizada, y el sistema de gestión de bases de datos es el que me permite hacer las peticiones a esa información. Traer, borrar, actualizar también podemos actualizar en la base de datos y insertar información en esa base de datos. ¿Listo? Entonces, base de datos, información, sistema de base de datos, el que me permite acceder a esa información. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver en este caso este pequeño videito. Vamos a verlo por acá, abrímoslo. 5 minutos. Y seguimos. Un momento, por favor. Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro. ¿Me pueden confirmar si están escuchando, por favor? Sí, profe. Listo. Encontrarlo requería usar unos enormes fichas. Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con unos cajones pequeños, cuadrados pequeños, pero muy largos. Entonces tú lo jalabas y había un montón de fichas dentro de estos cajones. Estos cajones o estas fichas estaban organizadas en orden alfabético y por temas. De esa manera tú podías encontrar el libro que buscabas. Cuando encontrabas el libro, cogías un pedazo de papel, habían unas notas, unos papeles ahí, anotabas y lo llevabas al bibliotecario. Con ese código, el bibliotecario podía saber en qué estante, en qué fila, en qué lugar específico estaba el libro que tú buscabas. Entonces siempre a mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el trabajo de los bibliotecarios. Porque imagínate, catalogar esa enorme cantidad de libros. Con el tiempo entendí que esto que hacían los bibliotecarios se llama base de datos. Y con el tiempo también entendí que las bases de datos son las que dominan la tecnología y las que dominan el mundo. Y en este video quiero contarte en qué consisten las bases de datos.
Si es la primera vez que vienes a este canal, permíteme presentarme. Soy Álvaro Felipe y soy parte de EDTeam. Somos la única red social educativa en español en la que puedes conocer gente apasionada como tú y también puedes aprender y dominar la tecnología, el diseño y los negocios. Con EDTeam puedes convertirte en programador o ser un mejor programador de lo que ya eres, ser un buen diseñador o incluso aprender a crear tu propio negocio. Si quieres saber más, puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo visitando nuestra página web en ed.team. Hace un momento dije dos cosas importantes. Número uno, que lo que hacían los bibliotecarios eran base de datos. Y número dos, que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Vamos a entender estas dos afirmaciones. Comencemos por la número uno. ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. Vamos a desmenuzar esta definición para que te quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información. Ok, ¿qué es un conjunto de información? Es mucha información, bastante información. ¿Recetas de cocina serían información? Sí. Toda esa información tú la puedes almacenar en algún lugar. Es decir, puedes guardar esas listas de recetas en un cuaderno. Luego, consultada, es decir, que una base de datos no es solamente guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos. Entonces, podría yo buscar mi cuaderno de recetas para preparar algún platillo en una fecha especial. Pero en la última parte viene la parte más importante de esta definición: sistemáticamente. Es decir, no almaceno y consulto los datos al azar, como caigan. Si un profesor anota la calificación de un estudiante en un papelito, se lo mete en el bolsillo, el papelito luego no sabe dónde lo dejó y anota la calificación de otro estudiante en otro lugar y todo está desordenado y no sabes dónde quedaron las cosas, obviamente no hay un sistema. Estás poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de base de datos. Entonces, si las calificaciones de los estudiantes están guardados por año, por mes, en orden alfabético, hablamos de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un estudiante, sé dónde buscarla. Si yo organizo mis recetas de cocina en orden alfabético, sé dónde buscarlas. Obviamente la llegada de las computadoras ayuda muchísimo a que las bases de datos sean más eficientes, porque este sistema, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es un sistema difícil de escalar. Con la humedad o con el paso del tiempo, el papel puede malograrse y perderse la información. Mientras que con bases de datos digitales, con informática, podemos guardar o reservar la integridad de los datos, garantizarla, hacer incluso copias de seguridad. Podemos ser más escalables y más eficientes, porque para hacer una consulta utilizamos el poder de cómputo. Ya no utilizamos a una persona abriendo ficheros, abriendo cajones, abriendo cajas. Utilizamos el poder de cómputo y los algoritmos. Entonces, ¿cómo? Listo. Creo que hasta aquí sería pertinente, pues para no alargarnos tanto en la conferencia. La conferencia es realmente, el video es realmente interesante, entonces aquí les dejo el enlace también por si lo quieren checar más adelante. Sí, y ver el resto. Pero hasta aquí me interesa es el concepto que se ha tenido frente a lo que son bases de datos. ¿Listo? Entonces, lo que nos decía era que una base de datos correspondía a información almacenada, organizada, que más adelante podemos nosotros consultar, ¿verdad? Podemos consultar, acceder de forma rápida porque ya no utilizamos personas, ya las personas no tienen que ir a buscar esa información dentro de un montón de archivos ni nada por el estilo, sino el computador es el que realiza este proceso. El computador es tan ágil que va a traer la información de donde se encuentra almacenada. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que es una base de datos. Ahora, este tema de lo que es un modelo de entidad-relación, como les decía ahorita, es, hagan de cuenta, una gráfica de lo que nosotros vamos a almacenar en esa base de datos. ¿Listo? En una base de datos nosotros podríamos tener información de aprendices, entonces podríamos nosotros crear una base de datos, ¿sí? Y dentro de esa base de datos creamos una tabla para almacenar todos los aprendices, digamos, del SENA. ¿Sí?
Aparte, en la base de datos también podríamos tener nosotros instructores, por ende, podemos crear otra tabla y almacenar toda la información de esos instructores del SENA. Aparte, nosotros podríamos tener también la información de los cursos, entonces podríamos tener otra tabla y allí almacenar toda la información de esos cursos del SENA. ¿Listo? Aprendices en una tabla, instructores en otra tabla, cursos en otra tabla. ¿Sí? Y todo esto pues serían 3 tablas en una base de datos. Realmente la base de datos cubriría las 3 tablas. Ahora bien, en el ámbito en que estamos nosotros ahorita en la formación, ustedes pueden analizar que un instructor puede impartir un curso, tantos aprendices pueden estar en un curso, o bueno, tantos instructores pueden estar en un curso y un curso puede tener tantos aprendices. Entonces, hay como una cierta relación entre estos elementos, ¿sí? Una cierta relación entre la tabla de aprendices, con la tabla de cursos, con la tabla de instructores, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Entienden cuál es la idea que les voy a transmitir? Es que hay como una especie de relación entre esos 3 elementos, ¿sí? Aprendices, cursos e instructores. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Ahora bien, en este caso, el modelo de entidad-relación lo que busca es representar las entidades que vamos a guardar o las entidades ¿qué son las entidades? Vamos a ver aquí el concepto de Como un entidades. criterio. Es como el objeto que abarca, es como un objeto o un elemento y ese elemento va a tener sus características. ¿Sí? Eso sería una entidad. La entidad aquí nos dice lo siguiente. En modelos de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre estos objetos. Una entidad distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades y se representan con un rectángulo. Es decir, una entidad, hagan de cuenta que es como un esqueleto de un elemento. ¿Sí? Un computador puede ser una entidad y la entidad tiene características. El computador tiene un procesador, tiene una capacidad de memoria RAM, tiene una capacidad de disco duro, tiene una resolución de pantalla, tiene un consumo de energía. Yo como persona tengo nombre, tengo edad, tengo apellido, tengo nacionalidad, tengo fecha de nacimiento, no sé, tengo alguna enfermedad, tengo una cultura étnica, entre muchas y muchas más cosas. ¿Listo? Entonces, una entidad, hagan de cuenta que es como un elemento con sus características. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, chicos. Una entidad es un elemento que tiene características. Más sin embargo, la entidad es tan solo el nombre que yo le doy a ese elemento. ¿Sí? Yo sería una entidad persona. Y aparte, en cuanto a el modelo entidad-relación, tenemos los atributos, que sería una entidad tiene atributos, es decir, yo como persona tengo características. Esos serían los atributos, las características de la persona. ¿Listo? Aquí nos dicen aquí. Las entidades están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener nombre, apellidos, edad, documento de identificación, entre otras cositas. ¿Sí vamos bien hasta ahí, chicos? El concepto de entidad. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Entonces, la entidad puede ser cualquier cosa, ¿vale? Yo soy persona, puede ser una entidad, ¿sí? Un computador puede ser una entidad, un televisor puede ser una entidad, una casa puede ser una entidad, un carro puede ser una entidad, una llamada puede ser una entidad porque tiene su duración, tiene su destino, tiene su origen, tiene su calidad de llamada, bueno, entre muchas cosas. Un control, en este caso, podría ser una entidad. Realmente todo en el mundo es una entidad. Todo lo que tenga características puede ser representado como una entidad en el modelo entidad-relación. ¿Listo? Hasta aquí vamos a ingresar en cuanto a la parte teórica. Entidad y las entidades tienen atributos. Ahora, ahí vienen y juegan un papel importante las relaciones. Recordemos que lo que les decía ahorita, en el contexto educativo que nosotros estamos,
tenemos un curso en la plataforma de Territorium, ese curso tiene unos instructores, ¿sí? Entonces un curso tiene instructores y aparte el curso tiene también aprendices. Entonces aquí está habiendo una relación. ¿Por qué? Porque curso se relaciona con instructores. ¿Por qué? Porque un curso es impartido por instructores. Un curso se relaciona con aprendices porque los aprendices aprenden mediante el curso que imparten, en este caso, los instructores. ¿Sí ven la relación que tenemos entre esas tres entidades? La entidad aprendiz, cursos y instructores. ¿Sí? Sí toman Sí, el señor. Sí, señor. Listo. Entonces, en sí, en cuanto al modelo de entidad-relación, lo que busca es representar esto, pero en gráficos, algo así como como cuando utilizábamos un UML. ¿Recuerdan UML? Que era, en este caso, un lenguaje de modelado unificado. ¿Recuerdan cuando hicimos estos grafiquitos por allí interesantes de casos de uso y todo ello? Sí, profe. Y Entonces, Sí, esto señor. vamos a hacer, pero enfocado a lo que es un modelo de entidad-relación. Vamos a ver aquí, cerramos esto, por acá. Ahora bien, aquí abajito tenemos un pequeño modelo de entidad-relación de una persona que tiene una cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice aquí? Una persona es la entidad se representa con un cuadradito, un rectángulo. Pero hay otra forma en este caso con Star UML que lo podemos representar mediante esta otra formita. ¿Listo? Que en sí, pues dirán algunos que eso sería modelo relacional, pero podemos tomarlo así, como modelo entidad-relación, y luego cuando le añadamos más cositas se convertiría en un modelo relacional. Ahora bien, podemos tener estas dos formas, así o así. Esta, digamos que es una de las más utilizadas, más sin embargo, para mi preferencia se entiende más esta porque a la final una entidad va a ser una tabla dentro de nuestra base de datos. Ahora bien, aquí lo que nos dice es la entidad persona. ¿Sí? Entonces, recuerden que en este caso el cuadradito sería una entidad persona, tiene características o atributos. Tiene nombres, apellidos, edad, identificación. Y esta persona es titular de una cuenta. ¿Sí? De una cuenta. Esta cuenta tiene número de cuenta, saldo y fecha de creación. Más sin embargo, aquí viene lo interesante. Una persona, mínimo, ¿cuántas cuentas puede tener? ¿Cero o cuántas? Mayor a 0. Una persona, digamos, puede tener, yo diría que cero. ¿Por qué? Porque cuando nace no tiene cuenta, ¿cierto? A los 18 creo que todavía no va a tener cuenta. A los 19 pues no es obligatorio tener cuenta, sino ya cuando él desee. Entonces, la persona en realidad puede tener cero cuentas en la vida. Inclusive puede llegar a vivir sin tener una cuenta bancaria. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? sí, señor. Listo. Ahora, una persona, ¿cuántas cuentas puede tener? Las que desee. Las que desee, correcto. N cuentas. Cuando yo digo N, o cuando les digo una letra o una X, hagan de cuenta que es una variable. Recuerden que es una variable, algo que cambia, ¿cierto? Que no tiene realmente un valor definido, sino algo que puede cambiar. Entonces, en este caso, la N representaría a un sin límite de cuentas que podemos tener nosotros. ¿Sí? En este caso, este rombo de acá nos representa la relación que tiene persona con una cuenta. Lo que nos dice es que la persona es titular de una cuenta. ¿Listo? Entonces, una persona puede tener mínimo 0 cuentas y máximo muchas cuentas. Si la preguntamos del lado derecho, sí, hacia el izquierdo, sería la siguiente forma. Una cuenta, mínimo, ¿a cuántas personas puede tener? O mínimo, ¿cuántas personas puede tener como titular? Una cuenta. Una. Una, ¿correcto? Entonces, en este caso, si yo voy a crear una cuenta, yo debería tener una persona. ¿Por qué? Porque hay una dependencia allí. Entonces, en este caso, sería una persona puede tener muchas cuentas y una cuenta puede ser de tan solo una persona. ¿Listo? Entonces, eso lo podríamos representar de esta forma. Para hacer este tipo de diagrama, nosotros tenemos un programita llamado DIA. Podemos nosotros utilizarlo, este programita llamado DIA.
Pues aquí cuando abrimos día, por aquí al lado izquierdo, hay un elemento o una lista que dice ER. ER significa entidad relación. Y aquí ER tenemos un cuadradito, o este rectángulo, perdón. Que este rectángulo me equivale a mí bueno, aquí. Este rectángulo me equivale a una entidad. Estos rombos me equivalen a una relación. Estas flechitas es para unir la entidad con la relación. Y estos óvalos, creo que eso, son los atributos que pertenecen a una entidad. ¿Sí? Si nosotros graficáramos esto, o el mismo elemento que tenemos allí en el dibujo, sería aquí la entidad, damos doble clic y colocamos persona. ¿Sí? Luego aquí colocamos que la persona tiene, en este caso, atributos como nombre, como apellidos, como, no sé, dirección, etcétera. Dirección. Entre muchísimas cosas más tiene la persona. Entonces nosotros podríamos colocarle la cantidad que deseemos aquí. Y por aquí al lado derecho teníamos la entidad, en este caso, cuenta. ¿Sí? Y la cuenta, en este caso, tendría un número de cuenta. Algo importante aquí es que procuren colocarlo con los espacios con guiones bajos. No le va a formar problemas si lo colocan sin espacio. Pero vaya acostumbrándose a esto porque en programación no, digamos, no solemos utilizar espacios para nombres de variables, ni tampoco en los nombres de las tablas de las tablas, sí, y tampoco en los nombres de las columnas utilizamos espacios. En vez de los espacios utilizamos guiones bajos o utilizamos la notación, en este caso, de camel case, que sería colocar una palabra y en vez de colocar un espacio, colocamos la siguiente letra en mayúscula. Entonces, podemos utilizar esas dos notaciones. En este caso, lo voy a utilizar con guión bajo. Número de cuenta, y que tenemos por acá, saldo, y dejémoslo hasta ahí. Y tenemos saldo. ¿Sí? Y esto le va a pertenecer a quién? A una cuenta. Listo, aquí con estas flechitas lo uno. Y la relación en este caso va unida con cuenta. En la relación, ¿qué era lo que teníamos allí? Que en este caso sería el titular. Podemos colocarle aquí doble clic, le cambiamos el texto, le decimos que hay titular. Una persona es titular de, en este caso, una cuenta o muchas cuentas. Y una cuenta puede tener en este caso mínimo una persona y máximo una persona. Algo interesante aquí era el tema de las relaciones. Aunque ya tenemos la relación aquí, en este caso debemos jugar con lo que es la cardinalidad. Miramos, por aquí está la cardinalidad. Aquí, relación de una a muchos, relaciones de una a muchos, que es lo que dice aquí, entidad de personas. Clave, cardinalidad. 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 Modelo, entidad, relación. Cardinalidad en modelo, entidad, relación. Miremosla por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. ¿Listo? Aquí tenemos. Estas son las cardinalidades que existen en este caso en cuanto a las relaciones que tenemos. ¿Qué es una cardinalidad? Realmente decir el límite que podemos tener entre las dos relaciones. Como le decíamos ahorita, una persona puede tener 0 cuentas o muchas cuentas. ¿Sí? Entonces, al lado derecho, en este caso, iría 0, n. Podríamos colocarlo así. Una persona puede tener 0 o muchas cuentas. Y al lado izquierdo colocamos una cuenta puede tener, en este caso, o puede pertenecer a una persona mínimo y a una persona máximo. ¿Sí? En sí, por lo general se suele colocar en vez de el mínimo y el máximo, solo el máximo. De lo que colocaríamos es en este caso 1 y n. ¿Listo? Una cuenta puede tener en este caso, o puede pertenecer a una persona y una persona puede tener muchas cuentas. ¿Listo? Se suele colocar de el mayor nada más o podemos colocarle los dos. La pregunta menor y la pregunta mayor. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí cómo vamos, chicos? Entonces, en sí, lo que vamos a hacer es identificar nosotros de un problemita, un caso de estudio que tenemos por allí en cuanto a lo que es ¿el qué?
En cuanto a lo que es la evidencia, vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. 775. Vemos por acá. Abrimos, 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 abrimos. Chon, 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 chon. Ah, no, era esta. 776, 776, 776. Abrimos por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí, en cuanto a la evidencia, nosotros vamos a ver un botoncito que dice clic aquí para acceder al anexo. Lo descargamos y dentro de este anexo va a estar un documento de Word. En este documento de Word nosotros vamos a tener un caso de estudio. ¿Qué nos va a decir aquí? Un pequeño ejercicio. Nos dice, debemos nosotros obtener un diagrama entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Indicar las entidades, recordemos las entidades serían en este caso cualquier cosa. Por primero, diría que el aeropuerto podría ser una entidad porque un aeropuerto tiene características, ¿sí? Tiene un código, tiene un nombre, tiene una ubicación, tiene etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego de nosotros identificar las entidades, vamos a identificar las relaciones que tenemos entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué entidad se relaciona con qué entidad? ¿Listo? ¿Una entidad se relaciona con un vuelo? Diría que sí, porque un vuelo pertenece en este caso a un aeropuerto. O un plan de vuelos, en este caso, tiene o está relacionado con un vuelo. Yo diría que sí, porque un plan de vuelo, pues en este caso el que dice cuándo inicia, cuándo finaliza. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es leer como tal este ejercicio y nosotros realizar sobre este ejercicio un diagrama parecido a esto. ¿Sí? Identificar en este caso las relaciones, perdón, las entidades, añadir los atributos a esas entidades, ¿sí? Que sería mediante estos ovalitos de acá. Luego, identificar lo que son las relaciones y unir las relaciones de entre esas entidades y identificar la cardinalidad. Si un aeropuerto puede tener muchos vuelos o un vuelo puede pertenecer a muchos aeropuertos, yo diría que no. Entonces allí van ustedes a encontrar ese tipo de, van a responderse ese tipo de preguntas. Más sin embargo, vamos a ver aquí un ejemplo rápido, ya en otro elemento. Perdón, en otro ejemplo. Jejeje. Vamos a ver otro ejemplo parecido a este del aeropuerto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dos ejemplos rápidos. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de otro diagrama. ¿Sí? Entonces, en este otro diagrama, ¿de qué va? Va de lo que les hablaba ahorita. Hagamos de cuenta que estamos en el SENA y nosotros somos aprendices, también tenemos lo que son las asignaturas, también tenemos lo que son los profesores. Un aprendiz, ¿qué información o qué características tiene? Tiene un ID de aprendiz, tiene un nombre, tiene un grado, entre muchas cosas más. ¿Sí? Ahora, una asignatura que tiene puede tener un nombre, puede tener una capacidad de aprendices, puede tener en este caso una fecha de inicio de la asignatura, entre otras cositas. Un profesor, ¿qué características tiene? Puede tener un nombre, puede tener una profesión, un salario, una fecha de inicio de laborar, una fecha fin de laborar. ¿Listo? Hasta aquí lo que hicimos fue identificar lo que son las entidades, aprendiz, asignatura, profesor. Luego, identificar las características que tenemos en cada una de esas entidades. Y seguido nos quedan las relaciones y la cardinalidad. Las relaciones entonces sería, un aprendiz puede cursar una asignatura. ¿Sí? Y la asignatura es impartida por un profesor. ¿Sí lo ven ahí? ¿Hay alguna Pero ahí duda hasta aquí? dice N, ahí Listo, dice N, ya estamos para la entonces, N. Ya vamos para la N, ya les explico ahí. Lo que necesito que entiendan es, tenemos las entidades tienen atributos y aparte de eso tienen una relación entre las entidades. Ya ahorita vamos a ver el tema de la cardinalidad que sería el 1 y la N. ¿Listo? sí, señor. Listo. Hasta aquí bien, ¿cierto? Omitiendo la N y el 1. Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Porfa, quien tenga dudas, haga la pregunta, porfa. Recuerden, nadie nació aprendido, yo también tuve que pasar por aquí, también tuve que hacer preguntas como ustedes, entonces no les dé pena como tal realizar preguntas, ¿vale?
Entonces. Ahora, para el tema de los numeritos y la N, tenemos lo siguiente. Un aprendiz, ¿cuántas asignaturas puede ver? Una o dos. N Dos, asignaturas dependiendo del 3, curso. 4, 5, 6, 7. Puede ver muchas. ¿Listo? O tomémosla, en vez de asignatura, tomémoslo como curso. ¿Cierto? Un aprendiz puede tener 0 cursos, porque puede estar registrado en la plataforma y no tener cursos, pero puede tener muchos cursos. Yo, inclusive en la plataforma, si ustedes revisan aquí, cuando yo ingreso en la plataforma me aparece que yo tengo asociados como 6 cursos. En uno soy aprendiz, bueno, en este soy aprendiz, en el resto instructor, ¿vale? Entonces, en este caso, el aprendiz puede tener, ¿qué? Varios cursos, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien, por eso le colocamos una N. ¿Por qué? Porque no hay límite en realidad. Un aprendiz puede tener o inscribirse en 30 cursos. ¿Sí? Obviamente, en cuanto a Xenofobia Plus, de pronto puede que le limite, pero eso ya es cuestión de lógica interna en cuanto a cómo debería funcionar el aplicativo. Pero en sí, en cuanto a la información que vamos a almacenar, es un aprendiz puede tener muchos cursos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, hasta aquí estamos solucionando la parte derecha. No tomen en cuenta el 1, no vayan a tomar en cuenta el 1. El 1 se toma es cuando hacemos la pregunta inversa, y es, un curso puede, en este caso, ser cursado por uno o muchos aprendices. Aquí falló la lógica, aquí era N. ¿Por qué? Porque un curso puede tener ¿cuántos? ¿Cuántos aprendices? N. Muchos. N, ¿cierto? Puede tener 0, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, inclusive en la formación que nosotros estamos, habían 50 aprendices. En otras que he visto hay 80 aprendices, entonces no hay realmente una cantidad específica, sino N aprendices. Después de que sea mayor a 1, le colocamos N. ¿Sí? Si es 1, le colocamos el 1. Si es mayor a 1, le colocamos una N. ¿Listo? Ahora, hagámoslo por este lado. Un profesor, ¿cuántos cursos puede impartir? N. N cursos. ¿Por qué? Porque es mayor a 1, ¿cierto? Un profesor puede impartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 cursos. Obviamente, pues va a tener una capacidad, pero no sabemos cuál es. ¿Sí? Entonces, un profesor puede impartir N cursos. Ahora, un curso, ¿por cuántos profesores puede ser impartido? En este caso, aquí también me falló la lógica y es por N. ¿Por qué por N? Porque es más de uno. Correcto, porque es más de 1, ¿cierto? Ahora, en este caso, lo que hacemos es, un curso puede ser impartido por N profesores. Si vemos aquí en nuestra formación, nosotros tenemos como 6 profesores, no, perdón, como 3. Entonces tenemos a la profe Patricia, a mi persona y bueno, el profesor que estaba el año pasado con ustedes. ¿Sí? Entonces podemos tener N profesores y más adelante, el otro mes vamos a tener otro profesor, entonces N profesores. Mayor a 1 sería N profesores. Con eso nosotros ya estamos identificando las entidades, ¿sí? Los atributos que serían qué características tienen esas entidades, las relaciones que tienen esas entidades y la cardinalidad entre esas entidades. Hasta aquí lo estamos haciendo en día, el software de día, pero podemos hacerlo también en el software de StarUML. En StarUML nosotros lo que hacemos es abrir StarUML, venimos por aquí arribita donde dice Model, por aquí arribita donde dice Model, evaluar, Model App Diagram y le decimos ER Diagram, ER. ER significa entidad relación. Por aquí abajo en la izquierda, vamos a ver. Por aquí en la izquierda tenemos nosotros unos elementos. Dice entity, one to one, one to many, many to many. Entity significa entidad. One to one sería relationship, relación uno a uno. One to many, relationship sería relación uno a muchos. Many to many sería relationship sería relación muchos a muchos. ¿Sí lo ven?
Entonces, en este caso, después de que sea mayor a 1, serían muchos. Por ende, vamos a coger las 3 entidades. Bueno, ya lo tengo por aquí creado. Entonces, lo que hacemos es dar clic en la entidad, ¿sí? Doble clic y le cambiamos un nombre. Le podemos colocar aquí aprendiz. Le podemos colocar aquí curso. Le podemos colocar aquí instructor. Listo, lo podemos hacer así, un poquito más grande, con control flechita, perdón, la ruedita. Y aquí para nosotros añadir los atributos es diferente a día. Lo que hacemos es doble clic y aquí en ese botoncito añadimos un atributo, ¿sí? En este botoncito de acá. Aquí cuando le damos otra vez más, él me añade otro atributo, otra columnita. Le damos doble clic arribita también, me añade otro atributo. En realidad los atributos los vamos a volver columnas y en realidad lo que nosotros estamos haciendo en este diagrama, esas serían las columnas, este sería el nombre de la tabla y todo esto sería mi base de datos. ¿Sí? Todo esto sería mi base de datos, las entidades serían los nombres de las tablas y los atributos serían las columnas que vamos a tener en nuestras tablas. Entonces, por eso es que estamos hablando del tema de bases de datos, porque esto realmente lo vamos a pasar más adelante a una base de datos. Entonces, lo que estamos es nosotros entendiendo qué datos necesitamos, qué debemos guardar y cómo lo deberíamos guardar. ¿Sí? Separar entidad con sus características, entidad con sus características, determinar la relación entre estas para luego poder graficar todo eso en la base de datos o poder crear nuestra base de datos. Entonces aquí damos doble clic, en ese botoncito añadimos columnas, que sería en este caso, coloquémosle aquí nombre y grado, pongámoslo sencillo, ID aprendiz, el otro sería nombre, el otro sería grado. En el curso doble clic y aquí en el botoncito le decimos que en este caso sería nombre del curso y aquí en el instructor sería nombre y otro sería profesión y el otro sería, puede ser doble salario. Y ya tenemos nosotros, en este caso, las entidades. ¿Sí? Si lo ven aquí, pues está un poquito más organizadito para mi perspectiva. Y la relación es mucho más fácil. Colocamos one to one, donde tenemos una relación de 1 a 1. Many to many, en este caso, que sería aprendiz a curso. Un aprendiz puede tener 0 o muchos cursos. Miremos que aquí aparece el 0 o muchos cursos. Y un curso puede tener 0 o muchos aprendices. Ahora, en cuanto a la relación de curso e instructor, habíamos dicho que era lo mismo. Un curso puede tener 0 instructores o muchos instructores y un instructor puede tener 0 o muchos cursos. ¿Listo? Aquí, en cuanto para decirle de qué va la relación, le podemos dar doble clic a la flechita y le decimos, en este caso, en la mitad, le decimos, ¿cómo es? Cursa. Y por aquí, el de abajito, en la mitad, le decimos imparte. ¿Sí? Y hasta aquí tenemos nosotros la relación en cuanto a lo que es StarUML. En los laditos podemos darle doble clic también y podemos colocarle una anotación. En este caso sería N. Y por aquí a la izquierda también podría ser, en este caso, N. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de muchos a muchos. En sí, si hemos visto por allí la imagen, recordemos que la imagen nos decía que la relación o la cardinalidad debería ser NM. Muchos a muchos, pero pues en este caso yo la tomo como NN. ¿Listo? Muchos a muchos. N, para que no se confundan de que una es M y la otra es N. De aquí, NN. Ah, bueno, aquí le di clic más donde era N acá. Entonces, N instructores pueden estar en N cursos. N cursos pueden tener N aprendices. ¿Listo? Un curso puede tener tantos aprendices, un aprendiz puede tener tantos cursos, un curso puede tener tantos instructores, un instructor puede estar en tantos cursos. ¿Listo? Entonces, esa sería la representación de mi diagrama entidad-relación en StarUML. Ya ustedes eligen en cuál van a hacerla. Y la idea es que me pueden entregar el archivo. No voy a recibir en este caso captura de pantalla, sino archivo. Entonces, File, Save, van y lo guarden en la ubicación que ustedes deseen y lo comprimen. Clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip. Y con esto lo que hacen es crear una nueva carpetita. Y en esa carpetica o esa carpetica.zip es la que me van a enviar a mí. Ahora bien, ya ustedes, como les decía, eligen qué es lo que van a utilizar. Luego de esto, o bueno, yo les diría que pueden utilizar este porque más adelante vamos a tener que realizar o añadirle cositas, por ejemplo, cuál de estos sería la llave primaria, la primary key, que sería el valor que nunca se va a repetir en la tabla,
en este caso, qué tipo de dato tendremos en cada elemento, si esto va a ser, en este caso, no sé, texto, o si va a ser, en este caso, número, numeric, o si va a ser número con decimales, ¿sí? O si va a ser un número bastante grande, un big integer, ¿sí? Entonces muchísimas cositas más. Y esto ya vendría siendo una especie de modelo relacional. ¿Por qué? Porque tenemos ya lo que son las claves, en este caso foráneas. Tenemos también lo que es el tipo de dato que tenemos en estos elementos, en estas tablas. Pero por ahora, lo único que me interesa es que ustedes identifiquen las entidades, ¿sí? E identifiquen las características de esas entidades que vamos a utilizar y las relaciones. Esto lo vamos a hacer sobre este caso acá de estudio que hemos dicho que lo descargamos de la evidencia. ¿Si alguien tiene la manito alzada? Sí, profe. Consulto, bueno, pregunto ahí con respecto a esa parte de cómo llega pues a las tablas. Es que estaba ahí tratando de cacharrear el UML y a esa parte del entity. Listo. Entonces, en este caso, para convertirlo a tabla en una base de datos o para crear nuestra base de datos, ya utilizamos otro sistema totalmente diferente. O sea, hasta aquí estamos haciendo la representación gráfica, ¿sí? Haciendo dibujitos para luego entender qué es lo que vamos a hacer en el sistema que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es dibujos, ¿sí? Luego los dibujos le podemos añadir más cositas al dibujo para que se convierta en un modelo relacional, que sería ya identificar las relaciones que tenemos con estas tablas. Y aquí algo importante es que cuando tenemos una relación de muchos a muchos, tenemos obligatoriamente que crear una tabla intermedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un aprendiz puede estar en muchos cursos, entonces tenemos que decirle, un aprendiz se relaciona con el curso 1, un aprendiz se relaciona con el curso 2, y ya ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta o te confundí? O sea, No, sí, está bien. No, la pregunta es, ahí en StarUML, ¿en qué parte está eso del entity? Ok. Mirando y no... Entonces aquí, cuando vas a Mine, vas a Model arriba, ahí dice Model, una pestañita dice Model, App Diagram, y dice ER Diagram. Diagrama se llama ER Diagram. Significa, en este caso, entidad relación, bueno, algo así. Entidad relación. ¿Listo? Listo, sí. Sí, ya gracias, profe. Listo. Gracias. Entonces, en este caso, ya tenemos en cuanto al ejercicio de aprendiz, curso, instructor, que sería una representación de lo que nosotros, bueno, utilizamos cada día. Y vamos a ver un ejemplo de lo que era que tenían por acá. Entonces tenemos aquí un ejemplo, nos dice, otro caso, hagan de cuenta que estos son condiciones, hagan de cuenta que es un caso de los que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos este ejercicio de bases de datos? Porque luego nosotros comprender las decisiones o las condiciones de que si esto vale sí, hágame esto, ya pues podemos entrar a organizar información, a consultarla para que la información no se pierda. Entonces en esta actividad o en este ejemplo que tenemos aquí, que tenemos una solución también, nos dice lo siguiente. Esto sería para un sistema de gestión de biblioteca. Nos dice aquí, diseña un diagrama entidad relación para un sistema de gestión de biblioteca con las siguientes reglas de gestión. Cada libro tiene un título, autor, número, registro único. Hasta aquí, ¿cuál sería la entidad? En esta primera línea. Cada libro, el libro en este caso. El libro. El libro, bueno, la biblioteca sería ya, digamos que la base de datos. La base de datos se llamaría biblioteca. ¿Sí? En este caso, cada punto nos dice algo que debemos nosotros hacer. El primer punto nos dice, cada libro tiene un título, autor, número, registro. Entonces, ¿quién tiene las características? El libro, ¿cierto? Porque nos dicen que cada libro tiene tal cosita. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bro. Sí, señor. Entonces, como nos dicen eso, ya tenemos por aquí nosotros un diagrama que no lo vamos a hacer ahí manual porque si no nos tardamos mucho y nos dice, listo, tenemos el libro, ¿sí? El libro tiene número, registro, título y otras cositas. Y ya tenemos aquí, el libro tiene el título, el autor, el número, registro. Pero vamos a ver algo interesante con autor, porque nos dice que el libro tiene un autor, más sin embargo yo no lo coloqué aquí en cuanto al diagrama ahorita que les muestro. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo ahorita. Vamos a leer todo y luego lo pasamos al diagrama. Pues el autor también podría ser una entidad. Es correcto, porque el autor tiene sus características, ¿cierto? Tiene su nombre, podría tener en este caso ubicación, puede tener en este caso cantidad de libros publicados,
puede tener en este caso, no sé, un salario, puede tener muchísimas cositas más. Entonces, autor también tendría en este caso otra entidad. Muy bien allí Lo la mismo, identificación. lo mismo también con la B sería con los géneros, también podría ser una Dice entidad. aquí, vamos a ver, los libros pertenecen a diferentes géneros, correcto, porque en este caso los libros tienen géneros, ¿listo? Como ficción o no ficción. Entonces, libro, en este caso, tiene género, ¿listo? Luego nos dicen, los socios de la biblioteca están registrados con su nombre, dirección, número de socio. ¿Tenemos otra entidad ahí o no? En la C. Los Sí, socios profe. de la biblioteca, correcto, Los muy bien. socios. ¿Por qué? Porque son los socios, ¿cierto? Los socios tienen características. ¿Qué características? Tienen el nombre, dirección, número de socio, nos están diciendo allí. Entonces, el socio sería otra entidad. Entonces, aquí la colocamos como socio. ¿Sí? Entonces, el socio tiene número de socio, dirección y nombre. Aquí, como les dije, no solemos colocar espacios, sino guiones bajos para ir acostumbrándonos cuando estemos en programación, que no tengamos errores en cuanto a declaración de variables por tener espacios esas variables. Ahora, en la D, los socios pueden tomar prestados varios libros. ¿Listo? Aquí yo creo que les va a volar algo la cabeza y es lo siguiente. Vamos a leer la otra. Cada préstamo de libro tiene una fecha de préstamo y una fecha de vencimiento. En la C, ¿qué estamos identificando? ¿Hay Los entidad préstamos. o no hay entidad? Tiempo, límite o algo así. No, la pregunta es, ¿hay entidad en esta C, en esta E? La E. ¿Hay entidad o no hay entidad? Perdón, me fui para adelante. En la E, Sí, cada préstamo de libro tiene una fecha de préstamo y fecha de vencimiento. yo ¿Tenemos digo que entidad? sí. Sí. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque el préstamo tiene una fecha de préstamo y una fecha de vencimiento que nos dicen allí. ¿Listo? ¿Qué sucede? Yo les había dado ejemplos de que una entidad era algo que podemos tocar, ¿cierto? Que podemos nosotros en este caso tener en la mano, computadores, personas, carros, etcétera. Pero una entidad puede ser algo abstracto también, algo imaginado, ¿sí? Porque el préstamo realmente no es algo que podemos tocar ni nada, sino es algo imaginado. Yo le presté algo a alguien. Más sin embargo, este préstamo tiene características. ¿Qué características puede tener? La fecha que se prestó el libro, la fecha de vencimiento, puede tener el valor, en este caso, de la multa en dado caso de que no cumpla con ello, puede tener también a quién se le prestó, puede tener muchas y muchas cosas más. ¿Sí lo ven? Entonces, una entidad no puede ser tan solo una persona o alguien o algo que se toca, sino puede ser algo abstracto, algo imaginario que tiene sus propias características. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Interrogante? Es claro, profe. ¿Sí? Ahora, en la F dice, algunos libros pueden tener múltiples copias disponibles. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué estamos identificando aquí? Los libros pueden tener, ¿qué? Múltiples copias. Múltiples copias. Entonces, podemos nosotros añadirle un elemento que diga número de copias a libro. ¿Por qué? Porque el libro puede tener muchas copias. Entonces, le vamos a decir, listo, este libro puede tener n copias. ¿Vale? Pues en este caso sería un atributo más para decirle, listo, este libro puede tener tantas copias. ¿Vale? Ahora, ya después de identificar nosotros lo que son los atributos, venimos a identificar lo que son las relaciones. Y en este caso, la D nos da una gran relación y es, los socios pueden tomar prestados varios libros. ¿Qué relación tenemos ahí? Con la cantidad de copias. No tanto, no nos vayamos tanto allá a la cantidad de copias, sino la relación que tenemos aquí entre socios y préstamos de libros. Bueno, es que no me hago entender muy bien. Hagámoslo aquí mejor. Ya identificamos que el libro tenía unos atributos, ¿cierto? Identificamos que el autor tiene otro atributo, en este caso nombre, que lo dice allí. El préstamo tiene fecha de préstamo y fecha de vencimiento. Y el socio tiene número de socio, dirección y nombre. Eso es lo que identificamos ahorita, ¿cierto? Hasta ahí bien. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora vamos a identificar las relaciones. Y nos decían por allí que un socio puede tener múltiples libros o puede prestar, no puede prestar, puede, ¿cómo era? Tomar prestados varios libros. Entonces, en este caso,
el socio o un socio puede en este caso tener múltiples préstamos. Puede tener un socio, ¿cuántos préstamos puede hacer? O una persona, ¿cuántos préstamos puede hacer? Varios. Varios, ¿cierto? Más de un préstamo. Entonces, en este caso decimos, un socio puede tener varios préstamos. Hasta ahí bien. Ahora, un préstamo, ¿a cuántos socios puede pertenecer? A uno. A uno, ¿correcto? Porque yo cuando le presto una cosa a alguien, pues no se lo estoy prestando a 10 personas, sino a tan solo a una persona en ese momento. Ahora bien, el préstamo, ¿cuántos libros puede tener? Puede tener muchos, sí, pero en este caso le estamos diciendo aquí, bueno, aquí no nos dice la limitante, pero podríamos tener muchos, ¿cierto? Perdón. Un préstamo, Sí, puede ser N, porque no especifica, no limita la cantidad. tomémoslo como uno, tomemos como limitante uno para decir, listo, se le presta un préstamo a socio del libro tal, un préstamo a socio del libro tal. ¿Listo? Supongamos que lo limitamos a uno, para no ser tan complejo aquí, porque si no, esto nos saldría otra tablita. No, tomémoslo como la vida real. Muchos. ¿Listo? Como la vida real, muchos. Entonces aquí lo cambiamos a muchos. Entonces, un préstamo puede tener uno o varios libros. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Ahora, un libro Sí. puede estar, en este caso, en uno o muchos préstamos porque tiene que tantas copias, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y ahora, un libro, ¿cuántos autores puede tener? Uno. Vamos a ver, ahí si no estoy mal, yo he visto libros que tienen 3 autores o 2 autores. ¿Por qué? Porque lo Varios. trabajan juntos, ¿cierto? Porque hacen, no sé, la narrativa una persona, la trama otra, no sé, el suspenso otra persona, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener varios autores. ¿Listo? Entonces en este caso un libro puede tener uno o muchos autores. Un autor, ¿cuántos libros puede tener? ¿Uno o cuántos? Uno Muchos. muchos. O muchos, correcto, porque un autor no se puede limitar a un libro porque si no se muere de hambre, ¿cierto? Un autor puede crear muchos libros en su vida. Entonces, ya de esta forma estamos identificando nosotros las relaciones. Aquí le podemos colocar n, aquí le podemos colocar n también, aquí sería n también, aquí sería también n, aquí también n y aquí 1. Cuando ven estas dos líneas es porque en este caso es 1. Aquí también pueden cambiarle con este botoncito que hay a la derecha, pueden cambiar la relación 0, 1, es decir, 0, 1, 1, 2, 1, only 1, 0, war money, 1, ur money. 1 o muchos, 0 muchos, 1 o 1, 0 o 1. Ya es dependiendo de lo que hemos analizado por allí, por ejemplo, en el tema de... No me quiere coger esto. Listo. Recordemos el tema de la cuenta bancaria que sí tenía una dependencia. No puede existir una cuenta si no existe una persona, ¿sí? En teoría. Ahora bien, en cuanto a, bueno, no, es que ya tenemos aquí nosotros la solución. Aquí doble clic en la mitad y le decimos que en este caso un libro puede ser parte de N préstamos. Y un préstamo puede, o perdón, un socio puede, en este caso, tener muchos préstamos. ¿Listo? Y aquí un libro, en este caso, tiene tantos autores, o un autor tiene tantos libros. ¿Listo? O hace tantos libros. Esa sería ya mi solución para un modelo de entidad de relación. Que a la final esto se va a convertir en tablas. Como les había dicho, cuando tenemos una relación de muchos a muchos, esto nos va a dar más complejidad. ¿Por qué? Porque en la mitad debemos crear otra tabla. ¿Para qué debemos crear otra tabla? Porque no queremos hacer algo como esto. ¿Cerré? No, chica, lo cerré. Les miro, les doy el ejemplo claro para que ustedes tengan en cuenta por qué no deberíamos, o por qué deberíamos tener varias tablas. No abre esto. Listo. Entonces, supongamos aquí que tenemos
la representación del SENA. ¿Sí? En el SENA nosotros tenemos los números de identificación del aprendiz, el ID del aprendiz, tenemos el nombre del aprendiz, tenemos el grado del aprendiz, supongamos que lo manejamos por grados, bueno, supongamos que es de un colegio. Tenemos la asignatura que cursa el aprendiz, tenemos el profesor que imparte la asignatura, tenemos la profesión de ese profesor, el salario de ese profesor, la fecha de inicio del profesor y la fecha fin del profesor. ¿Sí? Hasta aquí tenemos todo bien, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Aquí ya tendríamos otro aprendiz. Y aquí tendríamos otro aprendiz. ¿Listo? Lo que buscamos en este caso con el modelo de entidad-relación y luego más adelante con el modelo relacional es lo siguiente, es evitar que esto se repita. ¿Sí ven que aquí hay un montón de información que se repite? Sí, ¿Bien? profe. Todo esto de acá se repite, todo esto de acá se repite. E inclusive, esto de acá, este Julio Inge, todo esto de acá se repite con... ¿Dónde está Julio? Julio, no lo veo. No veo Julio. Veo Luis. Acá. Luis se repite con Luis. Y por acá se repite con Luis. Toda esta información es igualita. Pedro, en este caso, se duplica por aquí con Pedro. Coloquemos otro colorcito, Pedro. Si aquí se duplica con Pedro. Y por acá se duplica con Pedro. Si ven, todo esto realmente me abarca mucha información. Y por acá es lo mismo. Todo esto está, en este caso, duplicado. Marcos tendría otro colorcito y por aquí José tendría otro colorcito. Entonces todo esto está duplicado. ¿Yo qué puedo hacer? Muy sencillo. Voy, saco una tabla. En la tabla saco al aprendiz, a los aprendices. Saquemos aquí a Juan, a Marcos y a José. En otra tabla voy y saco, en este caso, el grado del aprendiz. Bueno, el aprendiz grado puede estar en el mismo campo. ¿Listo? Podemos tenerlo ahí mismo. Ahora, la asignatura puede ser otra. Puede ser otra tablita, coloquémosla acá. ¿Listo? Asignatura nombre. Y el profesor puede en este caso tengamos los profesores por aquí más abajito. Ya miremos que hemos reducido en este caso la duplicidad de datos, ¿cierto? Pero como sabemos que un dato se relaciona con otro, ¿cómo podemos hacer eso? De la siguiente forma. Le añadimos un campito acá que diga, en este caso, ID aprendiz. ¿Sí? Y le decimos, listo, el aprendiz tal va a estar en matemáticas. ¿Sí? Ah, no, miento. Jejeje, miento. Aquí no va. Va a ser en otra tabla aparte, en otra tabla aparte. Entonces aquí en esta otra tabla aparte diría, en este caso, asignatura, ¿sí? Nombre. Luego, bueno, no un nombre, sino ID, podría ser. Asignatura ID. Coloquémosle acá asignatura ID. Esta es la asignatura 1, la 2, la 3. Entonces, asignatura ID, la otra sería ID aprendiz, y la otra sería, en este caso, coloquémosle aquí un profesor ID. Profesor ID, una identificación del profesor. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos, en este caso, nuestro profesorcito a la asignatura. Entonces, la asignatura 1, o la asignatura 1, 3 y el 4, va a estar el aprendiz Juan. En la asignatura 1 va a estar el aprendiz Marcos. En la asignatura 1 va a estar el aprendiz José. ¿Sí? Ahora, en la asignatura 2 va a estar el aprendiz Marcos, va a estar el aprendiz José. Miremos que aquí estamos evitando que se duplique toda esta información por tan solo una cantidad de números pequeñitas. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, este número se relaciona con este de acá, este de acá con este de acá. Este 2 se relacionaría en este caso con este 2 de acá. ¿Sí? Con eso ya estoy identificando, listo, es que Pepito Pérez está en tal asignatura y Pepito Pérez está en tal otra asignatura. ¿Sí lo ven? Ahora, si nosotros quisiéramos relacionar en este caso profesor con asignatura, pues podríamos crear otra tablita en la que tengamos en vez de asignatura y aprendiz,
Me falta la G. Aquí tendríamos el profesor ID y le decimos, listo. La asignatura 1 está impartida por el profesor tal. La asignatura 2 está impartida por el profesor tal. También la asignatura 1 está impartida por tal profesor. Y también la asignatura 1 está impartida por tal profesor. Con eso nosotros estamos evitando crear una fila por cada uno de ellos y tan solo creando en una tablita 2 columnas. ¿Alguien tiene preguntas aquí? Creo que sí, alguien tiene la manito alzada. Profe, una pregunta. Eso de asignatura ID no se podría, pues para unificarlo mucho más, sería uno raya al piso y el nombre del docente para que jale de una vez la información, porque digamos que la misma asignatura corresponde al mismo docente, digo yo, Lo no que sé. pasa es que una asignatura puede... Ah, bueno. Buena esa. Yo creo que se le podría agregar a la que ya está de Yo creo que asignatura aquí, ID. yo creo que sí se le podría agregar aquí el profesor de una. ¿Sí? Le podemos agregar el profesor acá. Pero vamos a tener algo de redundancia. ¿Por qué? Porque cada vez que tratemos de crear, en este caso, un aprendiz o añadir un aprendiz a la asignatura, tenemos que asignarle el profesor. Entonces, eso se estaría repitiendo, ¿sí? Entonces, si tenemos, no sé, 30 aprendices en el mismo curso, tendríamos el mismo profesor para los 30 aprendices. ¿Sí lo ven? Este dato se estaría repitiendo mucho. ¿Sí? ¿Y cómo evitamos que se repita tanto? O podríamos optimizarlo porque realmente eso así podría funcionar. Es que realmente así podría funcionar, pero no es algo óptimo. Cuando lo hacemos así, ya lo estamos mejorando. Cuando lo hacemos así, estamos mejorando. Pero todavía nos podemos mejorarlo más. ¿Por qué? Porque cada vez que añadimos un aprendiz, tendríamos nosotros que añadir también los profesores o el profesor que corresponde a esa asignatura. ¿Cómo lo podemos mejorar más? Pues sacando en este caso, en otra tablita, diciéndole la asignatura tal es impartida por tal profesor. O dentro de la tabla de asignaturas podemos colocarle aquí el ID del profesor. ¿Sí? Más sin embargo, las asignaturas van es por año. ¿Sí? Entonces, tendríamos que crear una asignatura para cada año para decirle, esta asignatura se imparte tal profesor. ¿Sí? Si estuviéramos también organizadas las asignaturas por grado, tendríamos también crear una asignatura, crear el grado y crear el profesor. Asignatura, grado, profesor. Entonces, en este caso ya depende de cómo tengamos la información o qué datos necesitemos manejar y ver la mejor forma que podamos o la forma que podamos optimizar, en este caso, esa información para evitar que se creen tantos datos. Pero hasta aquí, o sea, hasta aquí no quiero complicar la vida, sino tan solo es una explicación de a lo que le vamos a apuntar más adelante. ¿Listo? A lo que tenemos que hacer o al objetivo que tenemos que llegar en cuanto a la evidencia es hasta esto. Pero esto, como les dije ahorita, se va a convertir en tablas. En una tabla libros, en una tabla autor, o en una tabla aprendiz. ¿Sí? Una tabla aprendiz, una tabla asignatura, y una tabla profesor. ¿Listo? Y esas tablas van a almacenar información de esas entidades. Esa sería mi tabla profesor, esa sería mi tabla asignatura, esa sería mi tabla aprendiz. Pero esto vamos para más adelante. ¿Listo? No, es que no quiero que digamos, se compliquen todavía pensando en esto, pero a eso es lo que le vamos a apuntar. ¿Vale? Entonces, el objetivo de esta evidencia es llegar a algo como esto o algo como esto si lo queremos. ¿Listo? Aquí tenemos también la solución en cuanto a lo que es el mismo ejercicio de los libros. Tenemos, vamos a verlo por acá, en un lado el de este y el otro lado el de StarOML. De StarOML, ¿cómo quitamos esto? No lo podemos quitar. Bueno, pongámoslo más chiquito. Ah, queda muy chiquito. O así. De StarOML tenemos la entidad libro y tenemos en libro unas características. Y por aquí tenemos libro y tiene esas características. ¿Listo? Luego tenemos préstamo tiene unas características. Aquí ya tenemos. Entonces, el rectángulo, los óvalos para las características. Luego, en socio, por aquí tenemos en este caso, en socios, tenemos aquí otras características de socio. De autor tenemos otra característica y luego pasamos a las relaciones. Entonces, la relación entre libro y préstamo, dice que en este caso es
ser parte. Vamos a colocarle acá. Y aquí era de N a N, que haya quedado mal. ¿Listo? Un libro puede estar en muchos préstamos, ¿sí? Porque puede tener varias copias. Y un préstamo puede estar o puede tener muchos libros. ¿Listo? Y en cuanto a préstamo y socio, lo que decíamos aquí era que un socio puede tener muchos préstamos, que es lo que nos decía por allí en el ejercicio. Miremos acá. Los socios pueden tomar prestados varios libros. ¿Sí? Entonces, un socio puede tener en este caso muchos préstamos y a su vez, en este préstamo puede tomar prestado varios libros. Puede tener varios libros. ¿Listo? Luego, en este caso, el préstamo puede pertenecer tan solo a un socio y el libro puede pertenecer a varios autores. Un libro puede tener varios autores y un autor puede tener varios libros. ¿Listo? Aquí puede, en este caso, la relación sería tener. Vamos a cambiar el nombre. Y aquí el socio puede tener varios préstamos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las relaciones, por lo general se suelen colocar verbos. ¿Sí? Aquí, libro, pertenece, puede ser, pertenece. Eso no sería verbo. Pero el objetivo es llegar a verbos. ¿Listo? En cuanto a las relaciones. Como les decía más adelante, en cuanto a los NN, en cuanto a los muchos a muchos, debemos crear una tabla intermedia para evitar ese tipo de escenarios. ¿Qué escenarios? El que tengamos datos repetidos, 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 repetidos. Esas relaciones realmente de muchos a muchos me representan una tabla intermedia en la cual voy a unir los dos datos con el dato que nunca se repite. Este ID de asignatura, aquí en esta tabla nunca se debería repetir, pero en esa sí se puede repetir. El ID de aprendiz, un número de aprendiz o un número de cédula nunca se repite en cuanto a Colombia, diría yo. Por ende, en esta otra tabla ya se podría repetir para decir, listo, una asignatura puede estar en un aprendiz, en esta otra asignatura puede estar el mismo aprendiz, en esta otra puede estar el mismo aprendiz. Con esto evitamos que se ingresen o se tenga una información bastante redundante y podemos nosotros más adelante hacer consultas de esa información. ¿Listo? Pero hasta aquí el objetivo es llegar a esto. Un diagrama entidad-relación puede ser en el software de DIA, ¿sí? O en el software de StarUML, ya como ustedes lo deseen. Lo que deben hacer nuevamente es venir a la evidencia, vienen aquí a la plataforma, van aquí a la evidencia, a changos. Evidencia, ¿cómo se llamaba? Esto es identificar relación. Identificar entidades y relaciones planteadas. Aquí está la evidencia. ¿Listo? Aquí en la evidencia, ustedes dan clic en este botoncito o pueden ir también a contenido del curso que les va a aparecer lo mismo. Dan clic aquí, descargan este archivo .zip y aquí va a estar el anexo de la evidencia, el estudio del caso. En el estudio le dicen en este caso que debe crear un diagrama entidad-relación y nos dice aquí como primer punto, del aeropuerto se conoce su código, nombre de ciudad y país. ¿Qué sería la entidad? ¿Cuál sería la entidad? Aeropuerto. El aeropuerto. Correcto. En cada aeropuerto pueden tomar, bueno, esta tierra como que no hay, pueden tomar diversos modelos de aviones. ¿Listo? El modelo de avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. En este caso, ¿qué sería otra característica? Entidad, modelo de avión. El modelo. El modelo sería otra característica, ¿listo? El aeropuerto sería la misma entidad y el modelo ya sería otra característica del aeropuerto. Ah, no, perdón. No, Jejeje, sería no una miento. entidad. El avión sería otra entidad, o aviones sería otra entidad. Modelo. ¿Listo? Y modelo sería una característica de aviones. ¿Sí? Porque un avión es de un modelo. ¿Sí? ¿Sí lo identifican así? El modelo de un avión, mírenlo acá. El modelo de un avión. ¿Sí? El modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelos. En este caso, colección de programas de vuelo sería, diría yo, otra entidad. En cada programa de vuelo, miremos acá, aquí nos están diciendo, o sea, que programa de vuelo sería ya otra entidad. ¿Por qué? Porque se indica el número de vuelo, la línea aérea, el día de la semana en que existe dicho vuelo. ¿Sí? Aquí más características. En este caso, ¿qué dice aquí? Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro.
¿Cuáles serían las características? Despegar y aterrizar Correcto. en otro vuelo. Yo lo podría, digamos, sintetizar a destino, origen y destino. ¿Sí? Tampoco es que hay que ligarnos también a lo que nos dicen aquí. Esto sería, pues, para mí, traducción de origen. ¿Sí? ¿De dónde salió? Despega a un aeropuerto, de dónde salió sería origen. Y aterriza, yo lo podría tomar como destino. ¿Sí? Podría hacerlo algo más diciente, por decirlo así, no poner un texto largote allá. Los números de vuelos son únicos para todo el mundo. Bueno, esto aquí no les he explicado mucho esto, pero eso ya más como para el modelo relacional. Pero no le paremos tanto a esto. En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Entonces, el aeropuerto debería tener una característica para contar cuántos aterrizajes y cuántos despegues ha tenido. Todos los aeropuertos contemplados están activos, es decir, tienen algún aterrizaje o un despliegue. Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Entonces, vuelo está siendo otra entidad, la cual se relaciona con el programa de vuelo. ¿Sí lo ven? Cada vuelo pertenece sería la relación a un programa de vuelo. Para cada vuelo, en este caso, miremos acá, vuelo ya está siendo una entidad, se requiere la fecha, plazas vacías y el modelo del avión utilizado. Y algunos programas de vuelo, miremos que programas de vuelo, recordemos que es otra entidad, incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y llegada. Se entiende por escala técnica a un aterrizaje y despegue consecutivos sin altas o bajas de pasajeros. Bueno, esta última está un poquito enredada, pero yo creo que ustedes la van a poder hacer. En dado caso de que no, me avisan y lo organizamos, ¿listo? Esas sí las dejo de tareita allí, ya el resto lo hemos analizado. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chicos? No, señor. No, señor. Recuerden que lo que vienen a graficar aquí es en día, estas serían las entidades, entonces lo que vimos, entidad, doble clic, cambian el nombre, los atributos o las características serían estos óvalos, y para unirlos serían estas líneas, y las relaciones serían estos rombos de acá, y lo unen con estas líneas. Y luego se hace la pregunta, los vuelos, ¿a cuántos programas de vuelo pueden pertenecer? En este caso, pues sería a un programa de vuelo, porque un programa de vuelo, pues, tiene un vuelo asignado nada más, ¿cierto? Y cositas como esas más en cuanto al ejercicio. Entonces, chicos, esa sería la tareita que tenemos para esta evidencia. Esta evidencia va hasta el día 1, hasta el día 1 de septiembre. Bueno, tenemos una semana larguita. ¿Alguna duda, preguntas aquí, chicos? No, señor, muchas gracias. Lo otro sería, profe, pues no sé si nos regala, por favor, el link de día. Listo, Sofa, vamos a ver. Daniel. ¿Sí, Daniel? ¿Qué más, profe? Bien. Bien, gracias a Dios. Profe, una pregunta. Entiendo pues que en este momento nos encontramos pues dando como por encima que lo relacionó con bases de datos. Correcto. Te pregunto, ¿a qué profundidad estaríamos llegando a bases de datos? A generar, no sé, una base de datos a crear una tabla. Exacto, no a sé. crear una tabla. Sí, perdón, a crear tabla no, a crear una base de datos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo por aquí bases de datos localhost, phpMyAdmin. Vamos a llegar a un nivel en que vamos a crear bases de datos y vamos a crear sus tablas y las relaciones. A nivel de PH, pues phpMyAdmin, ¿cierto? Y no en MariaDB. Todavía no hay que confundirse con eso. Realmente, aquí hay algo diferente. Bueno, aquí lo que yo hago es inicio un servidor. Y un servidor es un programita que me permite a mí acceder a una base de datos. Cuando yo abro un phpMyAdmin es un programa. Ese programa que me permite a mí
ver la información de las bases de datos de forma más simple. Pero PHP-MyAdmin no es una base de datos. La base de datos sería en este caso algo como esto de acá. Que esto es algo gráfico, pero la base de datos en sí es la información. Recordemos nuevamente, la base de datos es la información organizada y almacenada de una cierta forma. En este caso, esta base de datos se llama test. Tenemos acá base de datos llamada test. Esta base de datos tiene unas tablas llamadas dir y tiene una tabla llamada uso. Dentro de estas tablas yo tengo información. ¿Qué información? Tengo una columna cc y otra columna nombre. Dentro de estas tablas, en estas columnas, tengo filas. ¿Qué fila tengo? Tengo ya una persona registrada con este número y tengo un nombre, podemos colocarle aquí Juan. ¿Listo? Aunque me dijo que no se puede porque es integer. Entonces es número. Me está pidiendo un numerito. Fue algo de diseño de la base de datos. Pero en sí, nuevamente, PHP-MyAdmin es un programita que me permite visualizar la información. Pero yo en sí puedo acceder a la base de datos desde mi consola de comandos. Puedo decirle aquí en este caso MySQL. Pero debo añadirle la ruta MariaDB. ¿No? Debo añadirle la ruta en este caso donde está ubicado SAM, donde está ubicado el programita de MySQL. Y me puedo conectar a mi base de datos y decirle, por favor, muéstreme las tablas, muéstreme las bases de datos, muéstreme las tablas, muéstreme las columnas de las tablas, etcétera, etcétera. Pero en sí, esta base de datos está, este tipo de base de datos es de MySQL, tipo MySQL, ¿sí? O una base de datos de MySQL. Pero aquí creo que también, miremos acá, MariaDB, el tipo de servidor MariaDB. Solo que en SAM dice MySQL. Tenemos bases de datos, diferentes bases de datos como lo veíamos por acá en el material de formación, donde estaba. Y cada base de datos trabaja la información diferente. Tenemos bases de datos Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server. ¿Sí? Cuéntame. Sino que en PHP Miami, no sé, es demasiado fácil la forma en que tú programas, mientras que MariaDB, la forma de programar es el código directamente, Listo. como No, ahí estás cerrando. Ya te digo por qué. Nuevamente, PHP-MyAdmin es un software, ¿sí? Es un software nada más. Miremos acá lo que nos dice la información de ese software. El software es algo que me permite, o que otra persona creó para facilitar la gestión de la base de datos. ¿Sí? Es un software que alguien creó para que nosotros con clics podamos crear bases de datos, podemos crear tablas, podemos crear información. Más sin embargo, esta base de datos está, pues aquí me dice que el servidor es de tipo MariaDB. Es una base de datos MariaDB. ¿Sí? Más sin embargo, aquí en SAM me dice que pues, el servidor levanta un servidor de MySQL, pero al final está ejecutando un servidor de MariaDB. ¿Qué sucede? Yo puedo sencillamente deshabilitar aquí, miremos aquí lo interesante, puedes habilitar aquí Apache, ¿sí? Yo deshabilito Apache, y yo cuando intente acceder a PHP-MyAdmin, él no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque Apache, en este caso, o SAM, al instalar yo SAM, él me activa un servidor Apache o me crea un servidor Apache. Dentro de ese servidor Apache hay un script donde está la carpeta PHP-MyAdmin. Y dentro de esa carpeta PHP-MyAdmin hay archivos.php, que es otro lenguaje de programación, que es con el que crearon este proyecto de PHP-MyAdmin. Entonces, en sí, PHP-MyAdmin, haz de cuenta que es otro software, e inclusive te lo demuestra acá. Mira, en este caso, si yo utilizo este otro software llamado MySQL Workbench, me permite a mí conectarme a una base de datos. Si yo le doy aquí que sea la configuración de mi base de datos, la misma que tenía ahorita, le doy doble clic y miremos aquí que ya accedo a mis bases de datos. Miremos la que tenemos test por acá. Por aquí está la misma test y están las mismas tablitas. Entonces, PHP-MyAdmin es tan solo un software que me permite a mí acceder a la información y mostrarla de forma fácil. MySQL Workbench es otro software que permite acceder a la información de la base de datos, ver las bases de datos, las tablas y las columnas de forma fácil. ¿Sí? Pero el servidor en sí, yo lo puedo acceder desde línea de comandos. Igualmente, miremos acá, démosle aquí config, Explorer. Le vamos a abrir aquí MySQL, clic derecho,
no, aquí está, bin. Clic derecho, aquí sistema, símbolo de sistema, le colocamos aquí MySQL, y me dice MySQL access the need for user. Entonces MySQL agrando acá otro poquito, MySQL-user root, y miremos que aquí accedí a mi servidor. Listo, aquí ya estoy en MariaDB. Y aquí yo le digo show databases, y él me lista las bases de datos. Y miremos, tenemos la misma tesa acá, ¿sí la ves? ¿Sí la ves, Daniel? Entonces, correcto, en este profe. caso, MariaDB, MySQL, realmente es que de cuenta que es lo mismo. PHP es un software que me permite ver esto de una forma fácil. Es un software que me permite ver esto de una forma fácil. MySQL Workbench es otro software que me permite ver las bases de datos de forma fácil. ¿Sí? Pero en realidad PHP no es una base de datos o no es un servidor de base de datos. ¿Listo? Entonces yo para MariaDB lo puedo hacer desde consola con comandos, lo puedo hacer desde un programa como MySQL Workbench, que es que alguien ya lo creó, alguien ya le dijo, cuando decline este botoncito va a ejecutar tal comando o tal código. Y aquí también pasa lo mismo en PHP Inclusive, veámoslo aquí en tiempo real. Cuando yo le digo aquí, Mi nueva, pregunta fue, aquí yo le doy consola aquí, yo le doy crear, miremos que aquí abajito, no me pareció. Jeje. Aquí abajito debería aparecer el comando de cómo se creó esa base de datos, que sería create database, hola. Y él me va a crear una base de datos sola. Estos botones de aquí me ejecutan es código realmente. ¿Sí? Otra vez, decía Daniel, ¿qué pregunta era? sino que hace un tiempo generé pues un programa en C# para poder que todos los formularios de for, por ejemplo, iniciar sesión, usuario y contraseña, fueran unidos a MariaDB. En sí, no sé, pues no tengo tanto conocimiento en base de datos. Ahí fue pues por lo que tú me dijiste, profe, de que PHP Miami no es como una base de datos, Es correcto. pero sí utilicé la base de datos como MariaDB, porque en sí la persona registraba, no sé, su usuario, nombre, dirección, edad, y sí generaba el registro en MariaDB. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Generé la línea de comando para poder que uniera la base de datos con el for, y así fue que creé tablas, una principal y subtablas para poder que toda esa información fuera mucho más fácil visible por medio de la línea de comando. Listo. Entonces, en este caso, realmente lo que uno hace de PHP es crear la estructura de esas tablas. Puede crear uno la base de datos, puede crear sus tablas, ¿sí? Y ya desde un lenguaje de programación como PHP, en este caso, uno le dice, o uno tiene que decirle, por favor, conéctese a la base de datos y ejecute select asterisco from. El nombre de la tabla en este caso se llama usu, from usu. Y al ejecutar esto, él me va a decir, listo, esos son los datos que usted tiene en esa tabla. ¿Sí? En realidad, en toda base de datos, como yo me comunico con ella o la forma de yo comunicarme es mediante comandos. ¿Listo? Y esos comandos se llaman SQL, obviamente para las bases de datos relacional. En este caso sería la de Oracle, Postgres, MySQL y SQL Server, entre otras. La no relacional ya viene a ser otra cosita que son otros comandos diferentes. Pero estas utilizan un lenguaje llamado SQL, que es un idioma que yo le digo a la base de datos y la base de datos me responde a mí con lo que yo le diga. Si le digo select, le estoy diciendo tráigame. Si le digo delete, le estoy diciendo elimine. Si le digo insert, le estoy diciendo inserte esa información. Si le digo update, estoy diciendo actualice. Si notan, select en español significa seleccionar. Insert en español significa insertar. Delete en español significa eliminar. Y update en español significa actualizar. ¿Listo? Pero en sí, para yo comunicarme con la base de datos, sí o sí, debo utilizar SQL, es decir, comandos. ¿Listo? Comandos. Utilizar comandos. Lo único para lo que nosotros utilizamos PHP
o MySQL Workbench es para crear la estructura. Es decir, mi base de datos se llama tal, mis tablas se van a llamar tal, mis columnas se van a llamar tal, mis otras columnas se van a llamar tal. Y cuando necesitemos consultar información, actualizarla, eliminarla de esas tablas, lo que hacemos es decirle una consulta. Inclusive miremos aquí que tenemos esta consulta. Si yo la ejecuto, él me dice, tráigame información de tal tabla, y él me trae la información de tal tabla. ¿Listo? Aquí me trae información de tal tablita. ¿Vale? Pues en este caso, yo le dije, tráigame la información de la base de datos API Sites, de la tabla Image Sites, y él me dijo, listo, aquí está toda esta información de esa tabla. Y me la pinta aquí como una especie de tablita. Esta consulta es la que yo tengo que ejecutar en mi lenguaje de programación para poder obtener esa información de la base de datos y luego yo hacerla o pintarla ya en HTML, puede ser. ¿Sí me entiendes a lo que voy, Daniel? Sí, sí, profe, muy bien explicado. Me aclaraste muchas dudas que tenía relacionado con Listo. PHP Miami. Correcto, correcto. Sí, esa es la idea. La cuestión es que a veces imaginamos las cosas porque vemos tan solo utilizar una herramienta. Entonces, en este caso, es importante, vamos a hacer ese tipo de preguntas como la hizo Daniel, porque a veces pensamos que tan solo se puede hacer con una herramienta y realmente, digamos que funciona de múltiples formas. ¿Listo? En este caso podemos acceder por comandos, podemos visualizar la información por esta plataforma de acá, por esta otra de acá, pero a la final siempre vamos a tener que, para traer la información con lenguaje de programación, utilizar comandos. Seleccionar para que se me traiga información, insertar para insertar información, update para actualizar información y delete para decirle que elimine información. Que también hay comandos para crear la base de datos, como lo que hice ahorita. Podemos crearla desde acá, le digo create database, tal database, y le doy enter y él me la crea. Pero, pues como ya hay sistemas que me permiten hacer eso de forma fácil, ¿para qué lo voy a hacer de forma difícil? Pero también es importante que sepan que con comandos se puede hacer realmente todo en la base de datos. ¿Listo? Eso es. ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿Otra duda, pregunta? ¿No? No, señor. Vale. Pues creo que hasta aquí sería la conferencia del día de hoy, chicos. Recuerden que la conferencia está siendo grabada y pues estará subida a la plataforma para que de allí la puedan consultar. ¿Qué les iba a decir? No siendo más, pues nos veríamos el día viernes. Recuerden que si tienen dudas respecto a esta evidencia, si dicen, profe, es que no entiendo bien, coloqué aeropuerto, pero ahora no sé cómo se relaciona aeropuerto con vuelo, me avisan y les trato de explicar ello, ¿vale? Entonces, chicos, espero tengan una buena noche, que la terminen de pasar súper bien y nos estaremos viendo en la próxima conferencia el día viernes. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Feliz profe, noche para Con todos. gusto. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego.